noches, gracias por acompañarnos en A la Medida. Un gusto poderles informar y acompañarles con información para su análisis. Por supuesto, también el licenciado Julio Rivera Clavería nos aporta con ese análisis que realiza los distintos temas. Hoy uno de los que estaremos analizando es sobre la participación del presidente Giammattei en la Asamblea General de la ONU. ¿Qué dijo en su discurso? Lo vamos a estar aquí analizando. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Andy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Un honor estar con ustedes. Por supuesto, a nivel internacional hay mucho de qué hablar. Andrés Estrada nos pone al tanto de lo que está pasando. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, licenciado Clavería. Hay mucha información. Tenemos ya las cifras sobre el sismo, ya después de varias horas, después de que las autoridades, como lo hablábamos ayer, Sandy, pudieron hacer su trabajo. Tenemos ya cifras sobre realmente el impacto que tuvo el sismo en México, y también el huracán Fiona está causando destrozos en el Caribe. Y ojo, porque aumentará su fuerza en las próximas horas y días. Todo este más en unos minutos. El discurso de Giammattei. Analizamos los temas que abordó el presidente durante su participación ante la Asamblea General de la ONU. Detenidos en la frontera. Preocupante cifra de connacionales que se embarcan en una travesía rumbo a Estados Unidos. Vuelven a protestar. Veteranos militares impulsan la aprobación de una iniciativa de ley. Le explicamos en qué consiste. Evaluará proyectos. La administradora adjunta de USAID estará de visita en Guatemala. Iniciará proceso. Será juramentada la comisión postuladora para la elección de Contralor General de Cuentas. Presentan pruebas. Fiscalía de Femicidios presentó varios videos ante el tribunal que tiene a su cargo el caso por el asesinato de Luz María López. En el discurso que los líderes del mundo ofrecieron ante la Organización de Naciones Unidas en la 77ª sesión de la Asamblea General, el presidente de la República, Alejandro Giammattei, se refirió a la migración como un problema de país que tiene implicaciones en el tema de seguridad. Señor presidente, el proceso migratorio irregular es un fenómeno multicausal. Las personas emigran en busca de mejores oportunidades y mejores servicios. El factor económico y los efectos del cambio climático son algunas de las principales causas. Nuestro gobierno ha trabajado en soluciones estructurales, no coyunturales, que viendo hacia el futuro es lo único que podrá permitir que la migración irregular se detenga. Para ello, hemos impulsado un paquete de leyes que estimula la inversión con la certeza jurídica necesaria, que permite la generación de empleo para la atención de las necesidades básicas de la población, así como una ley que impulsa la vivienda de interés social. Es importante recalcar que solo este esfuerzo, un esfuerzo integral, permitirá que las personas no tengan que viajar de manera irregular, poniendo en riesgo su vida y su escaso patrimonio. El tráfico ilícito de migrantes se ha convertido en un tema de seguridad nacional y transnacional. En Guatemala hemos detenido flujos masivos irregulares de migrantes, más conocidos como caravanas, provenientes de otros países regionales y extrarregionales, siempre respetando y velando porque se cumplan con los derechos humanos. Y a iniciativa del Ejecutivo se aprobó la ley contra el tráfico ilícito de migrantes, conocida como la ley del coyotaje, que es un delito transnacional, por lo que nuevamente hago un llamado a nivel regional y en especial a los gobiernos del área que somos origen, tránsito o destino, para que trabajemos juntos y contemos con un enfoque homologado de la migración irregular y de la legislación necesaria. El mandatario manifestó que de las causas del proceso migratorio hacia Estados Unidos son el efecto que el cambio climático ha causado en la agricultura y como consecuencia que impacta la seguridad alimentaria de la población. También nos enfrentamos a la constante amenaza de los efectos del cambio climático que cada año hacen más evidentes y peligrosos y extensos. Según las cifras de la CEPAL, estos han superado los daños en mi país desde 1998 por más de 6.000 millones de dólares. Al igual que el año pasado, Guatemala y el resto de Centroamérica y el Caribe queremos llamar la atención sobre los estragos causados por el cambio climático en nuestra región. Seguimos recuperándonos de los daños provocados por los desastres naturales de este año y de años anteriores, sin que el mundo industrializado, que es el auténtico responsable de esta catástrofe, responda con soluciones a lo que ellos han ocasionado. En Guatemala
hemos realizado esfuerzos para rehabilitar los servicios básicos, reconstruir la infraestructura pública y recuperar la producción agropecuaria. Hemos atendido a comunidades completas. Mi país es megadiverso, uno de los 20 países que resguardan más del 70% de la diversidad biológica del planeta y constantemente enfrenta las amenazas que ponen en peligro el patrimonio natural, no solo de Guatemala, sino de la humanidad. No más guerras fratricidas, no más conflictos innecesarios e injustificados, no más muertes. Es ahora o nunca. Por lo que más quieran, apostemos por la paz, apostemos por el diálogo, apostemos por resolver los problemas como lo hacemos los hermanos. Es ahora o nunca. Apostemos por la paz. Las futuras generaciones y la preservación de la raza humana nos lo agradecerán. Preocupémonos en las auténticas batallas, combatir el hambre, la desnutrición, enfrentar el cambio climático y tantos otros que afectan a la raza humana, y en lugar de levantar las armas, emprendamos las acciones para hacer del mundo un lugar mejor para vivir en paz, progreso, desarrollo y convivencia pacífica entre los seres humanos y la naturaleza. En estos tiempos oscuros y difíciles, elevo mi oración para que Dios bendiga al mundo, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Bueno, sabemos que entre los objetivos de asistir a este tipo de sesiones de la Asamblea General de la ONU es también poder alzar la voz sobre los distintos temas que están afectando a los países. En este caso, Guatemala se ha pronunciado por medio del presidente de la República con este discurso que dio y que vamos a abordar aquí, pues, parte a parte de los temas que se estuvieron abordando en el discurso que hoy ha dado el mandatario guatemalteco. En primer lugar, ¿cómo vio la participación del presidente, licenciado Clavería, los temas que ha tratado también, que es necesario poder enfatizar en ello? Pues vea, son los temas coyunturales en el área centroamericana y en el mundo. Es decir, el tema de la inmigración masiva no solo se ve en Centroamérica, también se ve en Europa, en África. El problema del cambio climático pues nos afecta absolutamente a todos. El problema de la inseguridad es un problema generalizado, pero en términos generales, lo primero que todos tenemos que entender es que la oportunidad que se da a los presidentes de expresar en el seno de Naciones Unidas la problemática muy puntual del país, pues de alguna manera sirve para que reflexionen algunos de los países que aportan algún tipo de recursos para programas específicos y que efectivamente puedan seguirse trabajando estos de la mano con la cooperación internacional y organismos internacionales y hacer también los aportes necesarios en búsqueda de la paz, como muy bien lo planteó el presidente, y en la concordia en el mundo, que es tan importante en un momento de crisis política y social como vive la gran mayoría de los países en estos momentos. Vamos a hacer una recapitulación de los temas que se han ido abordando y vamos a dividir también estos temas. Mostraremos la primera imagen donde le damos a conocer a ustedes algunas de las temáticas que se abordaron en este discurso para que lo analicemos y posteriormente también continuaremos con el desarrollo de esos temas para continuar así con el análisis, porque el presidente de la República tuvo esta participación en el periodo número 77 de las sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y uno de los temas que destacó fue esa búsqueda de la paz y el cese de los conflictos a nivel mundial, y especialmente por el contexto que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, que también hizo hincapié en esto. Enfatizó la vocación de Guatemala por la paz, las relaciones bilaterales y multilaterales también. Se sumó al clamor mundial para el cese de la guerra entre Ucrania y Rusia, rechazó las amenazas contra la soberanía de Taiwán e Israel también. Analicemos estos puntos, porque yo creo que es muy importante la búsqueda de la paz, el cese también de los conflictos que van desde hace pues ya varios tiempo. El reciente que se va dando es el de Rusia y Ucrania, pero ya lleva también varios meses y vemos que es un tema que no se le ve fin y que afecta no solamente a estos países, que obviamente son los que directamente están viviendo las consecuencias, pero indirectamente se vive alrededor del mundo, licenciado Clavería. Yo creo que la posición de pedirle a los países reunidos en Naciones Unidas que se involucren absolutamente todos sus presidentes
en la paz mundial y en la búsqueda de la concordia para poder sacar adelante países como Ucrania y Rusia en estos momentos, es bien recibida, porque efectivamente es una guerra para algunos sin sentido, para otros con sentido, desde luego para los rusos, pero yo creo que la gran disyuntiva del mundo es hacia dónde nos puede conducir una guerra o una invasión que se inicia hace ya varios meses y que no se le ve posibilidades de finalización. Creo que en ese sentido es importante el planteamiento del presidente y ojalá que haya tenido eco en los múltiples países ahí reunidos y que efectivamente se presione para lograr acuerdos de pacificación en esa área que son vitales, no solo para los ucranianos y los rusos, sino para el mundo entero. Hay que recordar que mucha de la alimentación, especialmente cereales, de la energía, especialmente el petróleo, el gas, dependen de estos países. Por lo tanto, el mundo necesita paz para poderse seguir desarrollando. Y me llama la atención también esa solicitud de poder crear pues una acción en conjunto, el tema específico del conflicto entre Ucrania y Rusia para poder de alguna forma poder mediar entre la situación. Pero también, antes de ir con los otros datos, me llama la atención esa solicitud que hace por el respeto a la soberanía de Taiwán, de Israel también, y la solicitud de que se pueda admitir a Taiwán dentro de la ONU. Pues vea, yo creo que efectivamente un presidente en Naciones Unidas puede hacer todos los planteamientos que él considere importantes. Eso no significa que los asambleístas vayan a acceder a todas esas propuestas que él está planteando en estos momentos. Creo que efectivamente aquellos que son partidarios de que efectivamente Taiwán pueda mantenerse independientemente de la China, pues lo estarán aplaudiendo, otros posiblemente no, y creo que hacer este tipo de propuestas pues en el ámbito internacional es correcto, aunque no depende de los guatemaltecos, que efectivamente se pueda mantener independiente Taiwán, o que Israel pueda mantener su soberanía pues sin ningún tipo de problema de los países árabes y especialmente los palestinos. Creo que esos son temas que llevarán muchos años para poderse ir solucionando en el futuro mediano y el largo plazo. Pero ¿qué otros temas también se abordaron? El medio ambiente. Sin duda alguna fue uno de los grandes temas que también se tocó en este discurso del presidente de la República y vamos a ir detallando entonces estos aspectos que fueron tratados relacionados con el medio ambiente y las consecuencias que se han tenido también para nuestro país y el mundo, el cuidado que se ha dado que no ha sido el óptimo. Veamos entonces esta información en pantalla porque sin duda alguna fue una de las preocupaciones que planteó el presidente de la República, que destacó esta temática y según se da a conocer también, Yamatei destacó las concesiones forestales, una iniciativa para combatir la deforestación, lo planteó de hecho el presidente de Guatemala. Estos son contratos que se otorgan a comunidades por áreas del Estado para que éstas administren de forma sostenible. Daba una solución, también una propuesta a cómo se puede manejar el tema del cuidado ambiental. Otro tema fue que afirmó que se requiere de manera urgente recordar los principios y las finalidades que dieron origen a la ONU. Señaló que de esa manera se permitiría una transformación del organismo mundial para que cuente con más herramientas y recursos para superar los retos globales. Sin duda alguna, el medio ambiente es un tema que preocupa, que qué bueno que también se hace el llamado a la conciencia, porque se indicaba que hay países que están industrializados y que no tienen pues esa conciencia social al final para
poder de cierta manera también ayudar o aumentar ese cuidado del medio ambiente y que afecta a otros países, que está provocando entonces serias consecuencias a los países. En Guatemala se planteaba cómo se han dado las pérdidas de hectáreas de bosques y también cómo es que se ha descuidado este tema y que a veces también depende de otras situaciones externas. Entonces es importante también que el cuidado al medio ambiente sea global, licenciado Clavería. Pues desde luego, yo sí creo que efectivamente la propuesta de continuar haciendo un trabajo arduo para mejorar el medio ambiente es vital en el mundo. Desde luego, en Guatemala tenemos graves y grandes problemas relacionados con el medio ambiente, desde la deforestación, la contaminación, etcétera. Pero creo que son primeros pasos que hay que ir tomando conjuntamente con países desarrollados para que nos ayuden y nos apoyen a solucionar lo básico, que por ejemplo es el tratamiento de las aguas residuales, el tratamiento de la reforestación, pues desde luego el acompañamiento para que efectivamente se pueda cumplir con que estas concesiones que se entregan a las comunidades puedan ser evaluadas sobre la base de resultados y no entregar solamente los apoyos que al final muchas veces se pierden, Sandy. Y esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque lo que no se vale es invertir los recursos del Estado en comunidades que no van a hacer el trabajo y que no van a ser evaluadas sobre la base de resultados. Así que aquí le hemos expuesto a usted el discurso del presidente de la República, Alejandro Yamatei, los temas que ha abordado y la importancia que también tiene poder elevar la voz ante estas situaciones y que sin duda es el espacio también oportuno para que se puedan plantear propuestas que se estuvieron realizando oportunamente en temas de medio ambiente. El tema migratorio ha sido otro de los temas también donde se planteaba la situación de poder crear legislaciones que sean similares en los países para tratar el tema migratorio, especialmente la situación de los coyotes, para poder enfrentar de mayor forma y tener mejores resultados también con el combate de la trata de personas por esta modalidad. Nosotros, por supuesto, nos mantenemos pendientes del desarrollo de estas reuniones también. El presidente ha mantenido reuniones, de hecho, con representantes de otros países. Y bueno, aquí usted se puede informar muy bien sobre el desarrollo de esta asamblea. Vamos ahora a continuar con otras noticias. En otro tema, hoy se dio a conocer por parte de las autoridades del gobierno de los Estados Unidos que la administradora adjunta de USAID estará visitando Guatemala. Guatemala y Honduras son las dos naciones que visitará la administradora adjunta de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, Paloma Adams-Salem. La agenda parte del 20 al 24 de septiembre y se tiene previsto que Adams supervise los proyectos enfocados en seguridad alimentaria, desarrollo económico, prevención y respuesta a la violencia de género. Además, se tiene contemplado observar aquellos programas destinados a trabajar con pueblos indígenas, mujeres y jóvenes. La funcionaria se reunirá con diferentes actores de la sociedad guatemalteca, del sector privado, funcionarios de gobierno y personal de la Embajada de los Estados Unidos. De los 203.597 migrantes que fueron detenidos en agosto, 15.650 son guatemaltecos, lo que representa un descenso del 23% respecto a julio. En dicho mes fueron 20.218. A un mes que concluya el año fiscal 2022, que comprende septiembre de 2021 a octubre de 2022, han sido detenidos 216.192 compatriotas, pero en 2021 fueron 283.035. En este año, los 3 meses con mayor flujo de detenciones fueron junio, mayo y marzo. En el caso de niñas, niños y adolescentes que han llegado solos, en 11 meses se reportan 56.333. Solo en agosto fueron 4.360. Bueno, estas son las cifras hasta agosto que se tienen de las detenciones de guatemaltecos.
De estas cifras lo que llama la atención es la cantidad de menores que han sido también detenidos en este viaje ilegal, donde vemos que son más de 50,000 los que se reportan y es increíble la cantidad, porque si bien no es que usted un 80% del total, pero imagínense, 50,000 aprox de menores de edad que están saliendo del país, varios de ellos no acompañados, y esto es una tragedia humana, licenciado Clavería. Claro, esto lo hemos venido planteando desde hace mucho tiempo, Sí. que hemos tenido la oportunidad de hablar de ese tema y que también el presidente planteó en su discurso en Naciones Unidas. El problema con la migración es que en la medida que no se generen puestos de trabajo y que no se mejoren las condiciones de vida, la gente se va a ir. Es decir, es por gusto pretender detenerlos reformando leyes, porque usted puede incrementar las penas para el coyotaje, pero de todo, y estos pueden subir los costos del traslado, pero de todos modos no se va a poder detener porque la necesidad aprieta. Y como es muy fácil, y lo hemos dicho, Sandy, estar acá sentaditos y hablarlo es muy fácil, pero cuando uno está en los zapatos de esta gente que no tiene para comer, que no tiene para medicinas, que no tiene para educar a sus hijos, que no tiene para que se acuesten a dormir y que al otro día no les estén tronando las tripas del hambre, es muy fácil hablar. Pero cuando todo eso pasa, ¿qué es lo que la gente quiere? ¿Qué es lo que los papás quieren? Que sus hijos vivan mejor y que no tengan y que no pasen penas. Y eso, desgraciadamente, no sucede aquí. Mira, a mí cuando se hace la comparativa entre el año pasado con el periodo, que siempre se hace la comparativa, ¿no? Para poder ver qué tanto hemos retrocedido o qué tanto hemos avanzado, y se menciona el hecho de que no supera las cifras del año pasado. Muy bien, un buen punto, pero yo no me sentiría de verdad feliz ni tranquila, porque igual, aunque no superó lo que el año pasado se reportó, estamos hablando de más de 100,000 guatemaltecos que han viajado y, ojo, que los han detenido, que los han regresado. De estos, ¿cuántos volvieron a intentarlo? ¿Cuántos llegaron? ¿Cuántos murieron en el camino? Aquí vamos viendo las cifras que se van desglosando también. ¿Sabe qué me siento yo? Avergonzado. Sí. Porque cuando un país expulsa, porque esa es una expulsión de su territorio, tanto guatemalteco con necesidad, lo que nos debería, el sentimiento que todos deberíamos tener es de vergüenza, porque la gente no tiene posibilidades. No. Y es que por eso yo insisto, porque es muy fácil hablarlo o escribirlo, pero no está uno en los zapatos de ellos. Por eso es que cuando la gente dice es que en Guatemala sí hay oportunidades, por favor, algunas personas tienen oportunidades, si no, no habría el número tan grande que hay de trabajadores informales. Todos tendrían trabajos formales, todos estarían sujetos al IX, todos tendrían prestaciones, todos tendrían y vivirían mejor y nadie se iría. Pero la realidad es totalmente distinta. Claro. Entonces yo creo que, y ese es un problema no solo de Guatemala, es un problema de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua y de Costa Rica, bueno, en Costa Rica menos, pero del resto de los países muy grande. Sí. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por cambiar la dinámica de la economía en el país para que beneficie a la gente, que de verdad caiga y que llegue hasta el último de los guatemaltecos para que vivan mejor. No, y aparte de eso, licenciado, es de que sabemos que por situaciones de precariedades económicas, yo diría un buen porcentaje de población guatemalteca está buscando el sueño americano, porque no es que usted diga, ay, agarro un avión y me voy. No, el recorrido que ellos realizan es bastante peligroso, bastante arriesgado. La mayoría conocemos de verdad esos riesgos y aún conociéndoles, varios toman la decisión de intentarlo. Sandy, yo he platicado con migrantes por la vía telefónica, he platicado persona a persona con ellos en los diversos departamentos a donde me ha tocado ir a dar conferencias. Y todos, absolutamente todos con los que he platicado me dicen, Lic, yo vuelvo a intentarlo de nuevo. En algunos casos es porque efectivamente
piensan que allá van a estar mejor, que van a comprar su carro y que se la van a pasar muy bien. Eso es lo mínimo. Pero el gran grueso de la gente que se quiere ir es porque no tiene trabajo y no tiene condiciones para darle a sus hijos. Y por eso es que usted ve hoy los núcleos familiares migrando. Y lo que usted planteó al inicio de los 50,000 jóvenes que se están yendo entre niños y jóvenes que se quieren ir, no se quieren ir simplemente porque se quieren ir. No. Algunos de ellos por reunificación familiar, pero otros porque buscan condiciones en las que puedan trabajar y ganar mejor. Exactamente. No tienen trabajo, no tienen oportunidades, pero sí tienen necesidad y deseos de superación. Vamos a ir con una información que hemos preparado para ustedes, porque también es importante poderles mostrar también, imagínense esta gráfica que les vamos a presentar, donde ejemplificamos también el número de migrantes que cruzan la frontera sur entre México y Estados Unidos, que ha crecido constantemente desde abril del 2020. La gráfica que le mostramos en la imagen muestra la evolución del cruce de migrantes durante el año fiscal 2021, que comprende de octubre de 2020 a septiembre del 2021. Comparado con el año fiscal 2022, que comprende de octubre del 2021 y está próximo a terminar, según se calendariza así entonces por las autoridades, se muestra que durante el año fiscal 2022 claramente se ha registrado un aumento de migrantes detenidos. Así que aquí usted puede ver cómo esa curva y cómo esa gráfica también muestra el incremento que se ha dado en este periodo que le he mencionado. Pero el número de migrantes que cruzan la frontera sigue creciendo. En agosto, las estadísticas del gobierno estadounidense revelan que 203.597 arrestos se registraron en la frontera, un aumento respecto a julio, cuando se registraron 200.000 arrestos. Pero tal y como era proyectado, se superaron los 2 millones de encuentros con migrantes durante el año fiscal 2022. Encuentros es el término que usa el gobierno estadounidense para describir las capturas o detenciones de migrantes, para ir aclarando también estos términos. También ha crecido grandemente el número de menores no acompañados que cruzan la frontera, pese a que la política del título 42 se mantiene vigente. Imagínense ustedes la cantidad de menores que siguen cruzando a pesar de las políticas que se dan también, que son menos fuertes si lo vemos así, pero no eximen el hecho de poderlos evacuar del país. Pero Sandy, usted está planteando algo que es muy importante. Vea, usted está planteando los encuentros, o sea, las capturas, para que los guatemaltecos entiendan que se hace de migrantes. Pero ¿cuántos migrantes pudieron haber pasado? ¿Y cuántos migrantes pudieron haber muerto en el camino? Desde que cruzan la frontera con México hasta pasar al otro lado. Es decir, no tenemos ni idea, absolutamente ninguna idea. Nadie tiene una idea. Sí. Entonces, yo creo que toda esa información es vital para que buscar alguna forma de poderla recolectar para entender el fenómeno con mayor claridad y ver qué alternativas se pueden ir planteando para el futuro. Que hay que empezar con generar puestos de trabajo, atraer inversión extranjera y generar las condiciones. Y eso pasa por parar la conflictividad, bajar los niveles de inseguridad en el país y mejorar las condiciones para ellos. Efectivamente, licenciado Clavería, la verdad es de que la necesidad está constante y lamentablemente yo no es que quiera ser un ave de mal agüero, pero creo que las cifras no van a disminuir considerablemente. No. La situación de la migración podría incluso aumentarse. Ojalá que me equivoque, pero es que la verdad cuando vemos la situación actual de nuestro país, de los otros países, porque la migración se extiende en la región considerablemente, no es que haya tenido una mejora en las condiciones socioeconómicas que puedan ser entonces, bueno, ya está la situación económica mejor, la seguridad mejor, entonces no hay motivos para migrar. Realmente no se está dando esto. No. Yo creo que usted tiene toda la razón. ¿Qué es lo único que yo puedo agregar? Que efectivamente, si no se entiende que hay que mejorar las condiciones, ¿cómo se pretende detener la migración? Y como usted lo está diciendo, partiendo de los datos que ha presentado, el hecho de que no superemos los datos del 2021 no significa una mejora,
Eso significa una vergüenza para todos los guatemaltecos y todos debemos hacer un gran esfuerzo para detener la migración, generando oportunidades para todos por igual. Ojalá que se pueda realizar un proyecto en conjunto a nivel regional, la propuesta que hacía el mandatario guatemalteco ante la ONU de poder realizar legislaciones que vayan similares en cuanto a los delitos, las formas de perseguir también a los coyotes, a los tratantes de personas, para tratar el tema migratorio con similares condiciones y poder de esta manera pues tener mayores resultados. Puede ser, ojalá que también sea un tema que les interese a los otros países para que en conjunto se pueda unificar esfuerzos y tener mayores resultados en esta problemática. Cerramos así el segundo análisis, continuamos ahora con otra información. Mañana en el Congreso de la República hay sesión plenaria y en la agenda los jefes de bloque aprobaron incluir la juramentación de la comisión postuladora para elección del Contralor General de Cuentas. La sesión ordinaria que realizará el Congreso de la República este miércoles a las 12 horas tiene como cuarto punto la juramentación de la comisión de postulación, que deberá presentar una nómina de 6 candidatos para ocupar el cargo de jefe de la Contraloría General de Cuentas. Es la juramentación que de los comisionados que nos envían, la tenemos que hacer, el Congreso lo tiene que hacer y es el procedimiento normal que se hace en esta clase de actividades. ¿Qué tiempo tendría? El que establece la ley, o el tiempo específico es el que establece la ley. Todo se está haciendo en base a lo que establece la ley. Existen las fechas límites incluso para que tome posición el 13 de octubre, pero eso es lo que estamos haciendo, tratando de llevar todo el proceso correspondiente. El nuevo Contralor General de Cuentas deberá tomar posesión el próximo 13 de octubre, por lo que el Congreso, una vez reciba la nómina, tendrá que convocar a una sesión ordinaria para realizar la votación candidato por candidato. Según el orden del día, tenemos... La marcha de los veteranos inició a partir de las 6 de la mañana desde el obelisco hasta llegar al Congreso de la República, con el fin de solicitar a los diputados que dictaminen la propuesta 5664, que se refiere a la iniciativa de ley de compensación económica por la prestación de servicio militar durante el enfrentamiento armado interno. Nosotros estamos acá haciendo una marcha pacífica y con el único objetivo de poder ser atendidos para que nos puedan dar una razón o un desplegado cómo va el proyecto de ley o que nos puedan decir qué día pues nos puedan dar un dictamen que sí lo necesitamos. El cuarto secretario de la Junta Directiva del Congreso de la República informó que los veteranos serían atendidos para escuchar las diferentes peticiones. Creo que son demandas justas, hay demandas ahí que ellos están presentando que son demandas justas y hay que analizarlas y hay que ver también la posibilidad de que se les cumpla en lo que ellos están solicitando. No en todo se puede cumplir, pero yo creo que hay que buscarle salida y solución a estas peticiones que ellos están haciendo. La iniciativa de ley 5664 propone el pago honorífico de 120,000 quetzales para aproximadamente 95,000 veteranos. Sin embargo, esto aún no cuenta con dictamen por parte de las comisiones de Finanzas, Derechos Humanos y Defensa. Un descanso de unos meses fue lo que se tuvo con este tema, que sabemos también los veteranos militares han estado luchando también y haciendo esta solicitud durante bastante tiempo. El punto aquí, licenciado Clavería, también para iniciar con este análisis es qué tantas largas se puede dar al tema y qué tanto podemos seguir esperando antes de que se puedan dar distintos conflictos y enfrentamientos también, porque sabemos la molestia que puede generar entonces que no se preste atención a estas solicitudes o al final no se concrete algo sobre el tema que ya lleva bastante tiempo. Yo creo que hay que partir de algo que es fundamental. Esto tiene un origen. Sí. De un ofrecimiento y de una propuesta. Sí. De alguien o de algunas personas que no se pusieron a pensar el número de veteranos del ejército y la cantidad que se está solicitando. Que cuando usted hace una simple operación matemática se va a dar cuenta que son muchos millones de quetzales. Por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar una salida consensuada con los veteranos que tenga varios factores.
un factor económico, un factor de trabajo, que puede ser de reforestación o de limpia, de contaminación de ríos, yo no sé, cualquier otro tipo de proyectos en los que ellos se beneficien y se compense en parte ese factor económico que es tan alto. Tienen toda la razón, es una demanda justa de acuerdo con lo que se ha venido planteando desde hace tiempo, y los señores diputados tienen que entender que tienen que buscarle una salida negociada, porque esto no es un tema de campaña política, este es un tema de solución política para un problema que enfrenta el país en estos momentos, que es distinto. Si alguien lo está viendo como parte de un aprovechamiento político para la campaña, está partiendo de una equivocación. Sí. Y es que ese es el punto, licenciado, porque, por ejemplo, con el tema de los conflictos y las situaciones que se van dando como estas peticiones, hay que ser estratégicos y analíticos también. Es decir, yo no voy a venir, bueno, digámosles que sí para que dejen de manifestar y ella después se les olvida. ¿A quién se le va a olvidar? Realmente, si ya llevan el esfuerzo, la lucha desde hace varios tiempos, de estar saliendo a manifestar, de estar saliendo a plantear su propuesta, a exigir también una respuesta. ¿Ustedes creen que de verdad con decirles que sí, está bueno, se va a ver, se les va a dar, se le va a olvidar a la gente? Realmente hay que tener pues un poco de inteligencia para darse cuenta que no es la forma adecuada de poder tratar de resolver una situación como bloqueos, manifestaciones y demás. Entonces, después el descontento se puede ir aumentando y ya materializándose también en otras medidas que se puedan tomar, porque incluso los veteranos lo han dicho, si nosotros queremos podemos paralizar el país, podemos paralizar los distintos puntos. De hecho, ya en una ocasión se dio muestra de lo que ellos pueden hacer tomando diferentes puntos importantes para la circulación de los guatemaltecos. ¿Y quiénes vivimos la consecuencia? Nosotros. Yo creo que es una situación, como usted muy bien lo plantea, muy complicada, porque efectivamente lo que uno no puede hacer es lavarse las manos. No. Simplemente decirles, miren, digámosles que sí y esperamos un tiempo, o esperemos que venga el próximo gobierno y que venga el próximo Congreso. Y se va heredando el problema. Y entonces no, van trasladando el problema. Y lo que tenemos que buscarle es una solución al problema. Y la única forma de poderlo solucionar es sentarse con ellos, con los jefes o los presidentes de los diferentes grupos que ahí existen, y unificarlos en un solo grupo. Porque usted no puede negociar con 40 a la vez, con 40 líderes a la vez. Usted puede negociar con uno o con dos, pero no con 40. Es un error garrafal. Por lo tanto, primero se tienen que unificar y sobre la base de esa unificación comenzar una negociación con el Congreso de la República, porque al final son ellos a quienes les compete en este momento esa solución, porque ellos son los que tienen que aprobar ese decreto ley. Así es. Vamos a ir con una información también que es importante ir recalcando sobre este análisis, que es importante y que hoy pues varios nos dimos cuenta y seguramente varios de ustedes también vivieron las consecuencias de este problema que se está dándose y que no se ha tenido una solución. El año pasado, de hecho, el grupo de veteranos del Ejército presentó un oficio con modificaciones realizadas a la iniciativa de ley, que es la número 5664, con el fin de que se tenga el avance del dictamen de esta propuesta. Bueno, ¿qué ha pasado un año después? El dictamen aún no se ha concretado. Entonces, ¿para qué se le solicita también hacer cambios? La ley busca una compensación económica por la prestación del servicio militar durante el conflicto armado interno. Se hicieron algunas modificaciones el año pasado, supuestamente para agilizar el proceso, y es que miren ustedes a dónde va la negociación también, y hasta este punto no hay nada. Por ejemplo, la palabra resarcimiento fue cambiada, la cambiaron por la palabra bono honorífico. El documento original detallaba un beneficio para el soldado de tropa, ahora se corrigió y dice para el soldado que estuvo en el conflicto armado interno. Les solicitaron que hicieran estas modificaciones, ellos los presentaron, ¿y qué ha pasado? Nada. Bueno, pero siguiendo entonces con este análisis,
Según los datos que dan a conocer también los veteranos, son alrededor de 400,000 exsoldados que participaron durante el conflicto armado interno desde 1960 hasta 1996. Ellos buscan una compensación de 120,000 quetzales por persona. Hagan cuentas, o sea, desde ahí ya podemos ver la complejidad también del tema. De ser aprobado, el Estado debería desembolsar aproximadamente 48,000 millones de quetzales en un pago único. El grupo busca un dictamen conjunto de la Comisión de Finanzas, de Derechos Humanos y de la Defensa Nacional del Congreso de la República, quienes deben dar el visto bueno en este dictamen. ¿Qué va a pasar? El punto es que al final, licenciado, ya le dejo a usted las conclusiones también, que se le solicitaron modificaciones, se le dijeron sí, se va a hacer, sí, lo vamos a plantear, pero realmente no hemos visto avance y pues razón tienen también de molestarse, ¿no? La responsabilidad de los funcionarios es vital, es importante para solucionar los conflictos que se puedan presentar en distintas épocas en el país. Hoy le corresponde a esta legislatura y les corresponde al Ejecutivo buscar una salida viable, negociada, consensuada con los veteranos militares, integrados en 2 o 3 grupos, no en 40. No se puede negociar con 40, se puede negociar con 2 o 3. Y creo que es importante solucionarlo, porque lo que no se puede seguir permitiendo es que los problemas se vayan trasladando a nuevas legislaturas o a nuevos gobiernos, porque al final el país no avanza. Y creo que en esa propuesta debe caber no solo la propuesta económica, sino propuestas sobre proyectos y programas que puedan desarrollar los veteranos y sobre los cuales también pueda haber parte del resarcimiento, no solamente económico, sino esa otra parte que será en especie y que beneficie también a los veteranos. Sin duda alguna estaremos pendientes siempre del avance de esta situación, porque de cierta forma, de gran forma, sinceramente, nos va a seguir afectando, porque las medidas van a continuar, las manifestaciones y los bloqueos también, así que ¿se logrará poner fin y dar una solución a este tema? Bueno, estaremos viendo. Vamos ahora a continuar con otra información. Le damos a conocer noticias judiciales, porque hoy en la audiencia que se llevó a cabo por la muerte de Luz María López en el 2021, en el juicio la Fiscalía de Femicidio del Ministerio Público presentó unos videos donde se pueden observar las últimas horas de vida de Luz María. Recordemos que su esposo Jorge Sea es acusado de la muerte. El 19 de enero del 2021 a las 4:56 de la tarde fue la última vez que Luz María López Morales fue vista con vida. El fiscal Edgar Gómez del Ministerio Público presentó este martes ante el Tribunal Segundo de Sentencia Penal del Juzgado de Femicidio los videos en donde se puede observar el recorrido que Sea hizo junto a Luz durante sus últimas horas de vida. La cámara de seguridad del edificio del Maina, lugar donde Luz María trabajaba como fiscal auxiliar ubicado en la zona 2, captó cuando Jorge Rafael Sea Mejía recogía a su esposa. En la secuencia de videos se puede observar el recorrido que Sea realiza manejando el vehículo azul de la familia hasta llegar al condominio Las Hojarascas en la zona 1 de Misco, donde vivían, alrededor de las 5 de la tarde de ese martes 19 de enero del 2021. El 20 de enero, un día después, se reportó el hallazgo de una mujer fallecida con señales de violencia dentro de un desagüe de aguas residuales ubicado en la avenida Simeón Cañas de la zona 2, tratándose del cuerpo de Luz María. El MP acusa a Sea de haber asesinado a su esposa y tratar de deshacerse del cuerpo en este lugar. Y así finalizamos el análisis de esta noche. Agradecemos siempre al licenciado Julio Rivera Clavería por acompañarnos. Licenciado, nos vemos mañana para continuar analizando los temas que marcan la jornada. Buenas noches, Sandy, que descanse. Buenas noches a todos los amigos en casa. Pero usted sigue en sintonía de TN23 porque ya volvemos con las noticias internacionales.
El huracán Fiona azotó el pequeño territorio británico de Turcas y Caicos en el Caribe, mientras continúa su avance desastroso para las islas. Este territorio británico, las islas Turcas y Caicos, fueron golpeadas por el huracán de fuerza de categoría 3 este martes por la mañana, después de devastar Puerto Rico. Los vientos y las lluvias torrenciales azotaron la isla Gran Turca, que es la capital del territorio caribeño, después de que el gobierno se vio obligado a imponer un toque de queda y pidió a la gente que huyera de las zonas propensas a inundaciones. Es probable que el meteoro se fortalezca aún más hasta convertirse en un huracán de categoría 4 el viernes, a medida que se acerca a las Bermudas. También este huracán podría alcanzar el extremo oriental de Canadá durante el fin de semana. Sin embargo, se pronostica que se debilite antes de llegar a Canadá. Aún así, podría causar bastante caos. La tormenta sigue en estos momentos dejando lluvias bastante grandes sobre República Dominicana y Puerto Rico. En Puerto Rico específicamente, un hombre de 58 años murió tras verse arrastrado por un río en la localidad central de Montaña de Comerío. Se reportó otra muerte asociada a un apagón causado por el huracán. Un hombre de 70 años murió quemado cuando intentaba llenar el generador de gasolina mientras ese generador estaba en marcha. El impacto de Fiona fue más devastador para Puerto Rico debido a que aún no se ha recuperado del paso del huracán María, que también destruyó la red eléctrica hace ya unos años, 5 años para ser exactos. 5 años después, más de 3,000 hogares de la isla siguen teniendo lonas azules como techo, unas lonas que fueron entregadas por las autoridades de emergencias como una medida temporal. Sin embargo, ya pasaron 5 años y muchas de estas viviendas aún no han podido realmente ser reconstruidas, ser reparadas, y ahora vemos el impacto de un nuevo huracán. Las autoridades puertorriqueñas dijeron el lunes que al menos 2,300 personas y unas 250 mascotas seguían en refugios en diferentes lugares de la isla. Incredulidad, nerviosismo, temor. Algunos de los sentimientos que fueron vividos por los mexicanos durante el lunes. Muchos mexicanos que se resistían a creer que la historia se repetía y que volvía a temblar el mismo día, como ocurrió en 1985 y en 2017. Ya se tienen más detalles. El sismo de lunes dejó 2 muertos en Colima, sobre quienes cayeron encima estructuras, y 10 heridos, 9 de ellos en Colima también, y otro herido en Michoacán, según el balance de la Coordinadora Nacional de Protección Civil. Además, hubo daños en más de 220 edificios, incluidas una treintena de escuelas y algunas unidades sanitarias, algunos hospitales. La mayoría de las afectaciones fueron en los 2 estados del Pacífico, pero en la Ciudad de México también quedaron dañados 20 edificios, aunque la mayoría de forma leve. Las dudas siguen por la fecha. Fue una mañana, 19 de septiembre de 1985, cuando México fue sacudido por un devastador terremoto de 8 grados que dejó 9,500 muertos y fuertes daños en muchas edificaciones. Hasta la fecha ha sido el más significativo y dañino terremoto en la historia contemporánea de México. 32 años después, la historia volvió a repetirse la tarde del 19 de septiembre de 2017, cuando la capital mexicana y el centro mexicano se vieron estremecidos por un sismo de 7.1 grados que, al igual que el de este año, se produjo luego de un simulacro. Claro, los especialistas descartan que exista alguna relación entre la fecha y los eventos sísmicos, pero claramente para muchos mexicanos el temor quedará ante un día que sigue acumulando coincidencias. También se tienen más cifras sobre lo que pasó en el Reino Unido. Se cree que alrededor de 250,000 personas hicieron fila, esperaron horas para poder llegar ante el féretro de la reina Isabel II, mientras permaneció en capilla ardiente durante 4 días en el Salón Westminster del Parlamento. La secretaria de Cultura informó que los funcionarios seguían calculando las cifras, pero señaló que 250,000 de personas se sumaron a la fila más larga que la mayoría ha visto para pasar frente al ataúd desde el 14 de septiembre hasta horas antes del funeral de Estado el lunes. Muchos hicieron fila durante 13 horas, a pesar de las bajas temperaturas del otoño, y pasaron la noche caminando poco a poco junto al Támesis para rendir homenaje a la monarca difunta. El servicio de ambulancias dijo que su personal y voluntarios atendieron a unas 2,000 personas en la fila y llevaron a 240 a los hospitales.
La reina, que murió el 8 de septiembre en Escocia después de 70 años en el trono, fue finalmente enterrada junto a su difunto esposo, el príncipe Felipe, y sus padres en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor. El entierro, realizado por la familia en la intimidad, siguió un funeral de Estado en la abadía de Westminster al que asistieron cientos de gobernantes, dignatarios de todo el mundo, y fue el final de 10 días de luto nacional. Fuera del castillo de Windsor, ya hoy, después de lo que pasó, las cuadrillas municipales estaban limpiando las calles, los noticieros internacionales recogían sus equipos, pero la familia real observará una semana adicional de luto y no asistirá a eventos oficiales. Las banderas en las residencias reales permanecerán a media asta hasta la mañana siguiente, después del último día de luto. Y bueno, una gran cantidad impresionante de personas que hicieron esta fila. Y claro, muchas personas más que no pudieron acudir, que finalmente no pudieron ver el féretro de la reina por última vez. Sin embargo, Sandy, algo que me llamaba la atención, porque hemos tenido muchos contactos con la periodista Carolina Valladares de La Voz de América, y ella nos comentaba cómo muchas personas que no lograron ver a la reina al hacer esas filas, pero sí lograron verla cuando estaban haciendo esa procesión, e incluso lograron verla mucho más tiempo y de forma más detallada en esa procesión que se hizo por las calles de Londres que en el Salón Westminster, que es donde ella estuvo durante varios días. Con esto podemos decir entonces que fue más de esos 250,000 que al final llegaron, que pudieron presenciar este momento que es histórico sin duda alguna, y que así entonces se ha mantenido con protocolos que, hay que decirlo, sorprenden, muy bien ordenado, muy bien planificado, y bueno, respetando cada uno de los pasos y de lo que representa también pues tener este tipo de actividades, ¿no? Claro. Que hasta en un funeral sabemos que la corona tiene sus protocolos que son bastante estrictos. Bastante estrictos, ¿no? Y todo...